Temprano te despierta tu teléfono móvil que ha estado tomando durante toda la noche datos de tu respiración, de tu corazón y hasta de tu presión arterial a través de un smartwatch y de un anillo conectado que transmiten toda esa información al smartphone, que ahora, mientras estás en el baño, te da las noticias e igualmente también los datos de la bolsa que te permiten hacer operaciones y hacer los pagos todos los meses de tu empresa. Tu casa está a una temperatura y tu coche que previamente has programado mediante tu teléfono portátil e igualmente ese lugar es el que te permite hacer la compra de los billetes que tu automóvil robotizado mediante una conexión por GPS y que se comunica con la carretera y el resto de coches en tiempo real va a hacer que te lleve de una manera completamente autónoma hasta un aeropuerto donde ya te espera una máquina que te aparcará el vehículo automáticamente y te llevará directamente a la sala de embarque después de haber pasado tus QR por los distintos controles. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Esto que es ciencia ficción ya existe hoy en día en la realidad y el día solo ha hecho que empezar. El nivel de dependencia que tenemos de los sistemas de telecomunicación, lo que algunos expertos han llamado como el gran plexo de producción de ciberenergía, es impresionante. Y ya prácticamente nadie se acuerda, a pesar de que no ha pasado ni un mes, de que hace unas semanas hubo un fallo, una caída en un sistema de ciberseguridad conocido como CrowdStrike, asociado a servicios que ofrece Microsoft, uno de los grandes gigantes de la informática mundial, y que hizo que se provocara un gran caos en determinados segmentos y empresas, que además generó una reacción en cadena que fue cada vez peor. Bueno, pues ese caos que generó CrowdStrike afectó nada menos que a 8,5 millones de dispositivos, que es menos del 1% de todos los dispositivos que utilizan Microsoft conectado a Internet en el mundo. Y ya se considera que ese apagón fue el mayor problema cibernético que se ha creado, que se ha provocado en toda la historia. ¿Qué ocurriría, por lo tanto, si existe un apagón de dimensiones mucho más grandes a escala internacional? Bueno, pues esto es algo que empieza a preocupar seriamente a los expertos, se empieza a pensar cómo eliminar esa dependencia brutal, pero sobre todo, más que la dependencia, es el hecho de que muchos servicios clave sobre los que funciona directamente toda la economía y la vida del planeta dependen cada vez de menos empresas, están cada vez más claramente concentrados en unas pocas manos. Bueno, y lo peor de todo es que muchos de estos riesgos son completamente desconocidos. Por eso los expertos están planteando ya que la próxima pandemia podría ser una pandemia digital que afectara por horas o durante días algún sistema crítico sobre el que funciona la mayoría de sistemas a su vez del planeta Tierra, con consecuencias que podrían ser completamente indescriptibles, ahora mismo inimaginables. De hecho, ya os contábamos en un vídeo anterior aquí en el Cascarón de Nuez el hecho de que algunos países que prácticamente han eliminado el dinero en efectivo se están planteando que no pueden eliminarlo del todo porque precisamente cualquier tipo de ciberataque o problema masivo, ya sea virtual o real, podría provocar que directamente el sistema de pago se interrumpiera con todo lo que eso supondría a nivel mundial. Pero como digo, son muchas las empresas y son muchas las pistas que tenemos de que este gran apagón podría suceder próximamente y nos vamos encontrando cada vez más casos de dependencia. Aparte de este problema de CrowdStrike que hemos estado explicando y que realmente no provocó un gran caos, pero verdaderamente nos enseñó la patita, sin ir más lejos, no hace mucho hubo un gran robo masivo de información que ha afectado a la propia Dirección General de Tráfico Española, y todo es porque al final, por muchos sistemas de ciberseguridad, por muchos sistemas de control, incluso encriptación avanzada, que tengan todos estos módulos para evitar ataques, acaban haciendo copias de seguridad o acaban lanzando a la nube sus claves y sus sistemas críticos en un mismo interlocutor. Es el caso, por ejemplo, de Cloudflare, uno de los grandes tótems de la ciberseguridad en la nube, que cuando se ha visto afectada ha provocado una reacción en cadena terrible respecto a lo que sucede con los datos personales y al robo de información sensible que luego se utiliza de muchas maneras dañinas. Bueno, no es solamente Cloudflare, hay otras muchas empresas como las que directamente controlan las redes mundiales, es el caso de Lumen Technologies. Hay algunos sectores en los que ya se ha avanzado más precisamente porque se conoce la dependencia y el caos que se podría crear, por ejemplo, si Internet fuera cortado directamente. A nivel de Internet hay operadores de distintos niveles que operan redes de distintos niveles, por ejemplo, Lumen Technologies es uno de los 14 operadores que operan una red de nivel 1. Si una red de nivel 1 tuviera un problema, un sabotaje físico o un sabotaje cibernético,
lo que pasaría es que una parte de la interconexión en Internet quedaría rota, no podríamos llegar a todos los sitios, pero sí que hay niveles inferiores con los que podríamos comunicarnos, al menos a nivel nacional o regional, con lo cual no estaríamos completamente en un apagón. Este es un ejemplo de cómo los expertos buscan maneras y empiezan a proponer que haya muchos más interlocutores y que no se concentre todo en una única empresa o en unas pocas empresas, porque entonces el caos mundial teóricamente podría estar garantizado. Y cuando hablamos de caos mundial no solamente hablamos de eso, de ataques o fallos. Por ejemplo, el problema reciente con los sistemas que operaban con Windows no fue un ataque, fue directamente un fallo de programación. Pero ¿qué ocurriría si hay un ataque físico? Toda Internet a nivel internacional depende de una red de satélites y de una red física de cable de aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de cable de fibra óptica, que son los que permiten las interconexiones. Al final tiene que haber algún sistema físico, aunque sea por ondas, pero tiene que haber alguna forma de comunicación, y estas evidentemente, si son atacadas, también provocarían un gravísimo problema. Un ejemplo brutal de cómo se podría paralizar el planeta o cómo se le puede hacer daño a un país, precisamente, son los códigos SWIFT. El famoso sistema SWIFT, nada menos que tiene integradas a 11.000 entidades financieras que permiten el libre movimiento de dinero a lo largo del día entre países. Un ataque o un frenazo o un parón de SWIFT, que directamente se bloqueara SWIFT, haría que directamente el planeta Tierra detuviera todos sus pagos, con el caos que gestionaría eso, o incluso, como se está haciendo, sacar a un país del código SWIFT, como por ejemplo a Rusia, genera un problema gravísimo en ese estado, precisamente porque todo está interconectado, todo está dependiente de una única tecnología. Igual que pasa con determinados servicios cibernéticos, pasa igualmente con los servicios de telecomunicaciones, con las telefónicas de cada estado, con el Deutsche Telekom o la gran empresa de comunicaciones que haya en un país determinado. De hecho, en Canadá, la empresa Rogers, que es una de las más importantes, en el año 2022 hizo un cambio, una migración de antenas y de sistemas físicos, hubo un problema y durante un día hubo un apagón que generó un caos tremendo en el país. Y es que lo que ocurre con todos los sistemas cibernéticos es que al final la concentración es posible, donde la concentración es posible sucede, y al final la comodidad que hace tenerlo todo en un único sitio provoca la relajación, y con la relajación vienen los desastres y vienen los problemas. Y justamente en ese punto estamos ahora, en el que, a pesar de que vamos sufriendo advertencias, nadie está tomando medidas para que el próximo apagón suceda del tipo y la naturaleza que sea y sea peor que el anterior. Y llegados a este punto me gustaría hacer contigo también una reflexión sobre lo contrario, que es la dependencia increíble que nuestras vidas tienen de todos estos sistemas interconectados y cómo hemos puesto nuestras vidas ahí y qué es lo que hacen con nuestras vidas aquellos que manejan estos servicios. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a ese proyecto que se descubrió por error, que no debía haber dado alumbrado nunca o visto la luz pública, que es el Selfish Ledger de Google, un proyecto descubierto ya hace unos años, en el 2018, pero que era muy inquietante porque lo que venía a proponer es que la empresa, a base de recopilar datos y datos y datos sobre nuestras búsquedas, sobre nuestras aficiones, sobre qué es lo que consumimos, podía acabar generando un sistema de recomendaciones cada vez más perfeccionado e igualmente en el futuro pasar a un siguiente nivel en el que predijera qué es lo que queremos y necesitamos y nos lo fuera ofreciendo. Hoy, en el año 2024, esto ya no es ciencia ficción, nuestras máquinas nos escuchan, nuestras máquinas nos proponen cosas, nos proponen caminos, nos recuerdan cosas que tendríamos que hacer y que hemos dejado de hacer, y en definitiva nos condicionan y nos mediatizan a través de la publicidad y de los resultados que devuelven los buscadores de una manera como nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Y cuanto más dependencia tendremos de estos dispositivos y cuanto más confiamos en ellos, más perdemos nuestra voluntad y nuestro libre albedrío. Al final nos estamos convirtiendo poco a poco en seres ciberpasivos a los que máquinas les recomiendan qué tienen que consumir, qué tienen que hacer, qué tienen que ver, qué tienen que escuchar, cosa que resulta cuanto menos cada vez más inquietante. El proyecto del Selfish Ledger al final tenía una base, una raíz filosófico-científica, que es la teoría del lamarquismo y cómo los genes se van transmitiendo no solamente por la parte física, sino también por la parte del comportamiento de un ser humano, y básicamente al final, detrás de todo esto, lo que se venía a proponer o lo que se venía a tematizar o teorizar es que podríamos tener en el futuro un ADN digital, una máquina que fuera la que controlara completamente nuestro comportamiento, controlara dónde se acumula la gente, cómo se acumula la gente y qué es lo que la gente tiene que hacer.
Ya en cierta medida lo vivimos así, ¿no? Este vídeo lo estás viendo por una recomendación de un algoritmo, por supuesto, que tiene en cuenta tus intereses y tus gustos. Nos sugieren música que directamente le interesa al algoritmo para tenernos el máximo de tiempo conectados por una recomendación anterior en función de búsquedas y gustos de lo que nos gusta, lo que no nos gusta y un grandísimo etcétera. Estamos sustituyendo el criterio y el patrón de las personas por el de las máquinas, solo que ahora automatizadas y siempre con intereses comerciales, con intereses que nosotros ni sabemos de dónde vienen ni podemos controlar. Así que aunque el día de mañana no haya un ciberapagón, lo que sí que tendríamos que hacer es ser conscientes de que tiene que haber un apagón en nuestras vidas particulares si no queremos ser cada vez más dependientes de las máquinas y con eso vaciar nuestro cerebro de criterio y de sentido común y vaciarlo también de posibles alternativas a las máquinas el día que, accidentalmente o no, nos lleguen a faltar. Nada más, queridos amigos, espero que todo esto os haya parecido interesante. Hasta el siguiente viaje en el cascarón de nuez. Muchas gracias, adiós.